Seguimos amigos, estamos en vivo y en directo, acá corre la voz, pues la gente acá a la vuelta todavía piensa que estamos en el canal, no estamos más en el canal hace años, años, se ve que hicimos mella ahí, por lo menos acá en la zona, pero teníamos años también en Radio Fénix y en otros lugares. En Radio Fénix con Carlitos Viera, entre otros, el Petizo Pérez, Uque, Pedro Hernández, Walter Santi. ¿Quién más había? El general Edison Narrarte. Ah, era una banda era que había ahí. Una banda. Bueno, ahora ya tenemos en línea al economista Viera. ¿Cómo andás, Carlito? Muy bien. Aquí estamos tratando de siempre estar atentos a las novedades que van surgiendo y a lo que le interesa a la audiencia. ¿Cómo andamos? Bueno, la gente está preocupada por lo que dijo el Pepe con el tema de los zapatos de la candidata. Pero hablemos de otras cosas, Hablemos de economía. Justamente. Muy bien. No, la idea es en este momento que hay mucho ruido con el tema municipal, que creo que sí, que concita la atención de la gente, indagar sobre algo que puedo opinar, que tengo elementos de juicio, porque al haber tenido el honor de estar al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, supe y intervine en lo que fueron las transferencias a los gobiernos departamentales por parte del gobierno central en el nuevo programa del Frente Amplio, aplicado a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Entonces de eso me gustaría hablar un poco, ¿verdad? Porque Y es ahora clave en estamos, estos días donde se están definiendo intendencias. sobre todo porque noto también en todos los argumentos que se dan, en todos los episodios que se están produciendo, una notoria agresividad que yo quisiera poner los puntos sobre la silla en algunos temas, pero para menos para quitarle el carácter dramático y agresivo que se le da a algunos puntos sin la razón alguna, cuando no hay elementos objetivos para señalar una carencia. Sin embargo, con agresividad, con argumentos ficticios se está introduciendo. Entonces, me gustaría aclarar algunos conceptos y quizás si soy un poco preciosista o técnico se me dice, porque mi intención es llegar a la gente con datos para que se vaya familiarizando con conceptos que después se escuchan por ahí tergiversados y se puede entender otra cosa. Conte, Carlito Viera, yo quiero aclarar algo porque acá yo tengo gente que participa después del programa. Y entonces dos por tres me dicen, ¿por qué interrumpiste a Carlito? Hemos muchas veces acordado con Carlos Viera en algunas cosas porque por lo que él dice, hay gente que le puede seguir el hilo económicamente hablando y hay gente que no siempre le puede seguir el hilo y a veces lo interrumpimos. A veces por desesperación nuestra y a veces porque en común acuerdo para algunas cosas que se logren tratar de entender tal como lo decía Carlos. Gracias por la aclaración que me permitiste hacer, Carlito. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, yo empiezo diciendo, los gobiernos departamentales tienen asignados importantes cometidos en la legislación y en la propia Constitución de la República. Realizando los objetivos, los gobiernos departamentales operan aplicando recursos genuinos de ellos mismos, obtenidos por ellos mismos, y recursos transferidos desde el gobierno central. El total que los intendencias municipales aplican como gasto, como inversión, es el 3% del Producto Bruto Interno. Estamos hablando anualmente de 1.500 millones de dólares. O visto de otro ángulo también, puede decirse que es el 10% del presupuesto nacional. El presupuesto nacional puede ubicarse en 30.000 millones de dólares. Por fuera del presupuesto nacional está el presupuesto de las intendencias, que entonces aplican un 10%, o sea, esos 1.500 millones de dólares. Entonces, está establecido
que para poder realizar esas erogaciones existen recursos propios. ¿Cuáles son los recursos propios que tienen las intendencias aplicados por ley? La patente de rodados, la contribución inmobiliaria, las tasas, las actuaciones sobre fiscalización y habilitaciones de locales comerciales. Ese tipo de recursos son propiamente de las intendencias y con ellos deben asumir los gastos que tienen. Pero además tienen otro tipo de recursos que son las transferencias del gobierno central a esas intendencias. Esas transferencias implican un 70% desde el gobierno central, del total gastado, las intendencias, de ese 3% que se gasta, 2,1% corresponde a recursos propios y el resto corresponde, 0,9% del PBI, corresponde a la transferencia de administración central. Del gasto total que hace cada intendencia en promedio, desde luego, porque son distintas entidades, ¿verdad? Disímiles, pero en promedio podemos decir que el 70% de las transferencias provienen de recursos propios, de las erogaciones provienen de recursos propios, y el 30% de las transferencias del Estado. Paréntesis. Esos tantos por ciento del Producto Bruto Interno que tú decís, ¿depende de cómo le vaya al país? ¿Pregunta? Claro. Por eso no es una cifra estable, sino que es variable. A dar cuenta. Sí, claro, pero voy a dar cuenta entonces de la entidad que han tenido las mayores transferencias del gobierno central a las intendencias, habida cuenta del incremento muy importante que tuvo el Producto Bruto Interno uruguayo en todos estos periodos de 15 años que gobernó el Frente. Por ahí voy diciendo de que para cumplir con entonces sus cometidos, las intendencias tienen que contar necesariamente con las transferencias del gobierno central, son indispensables. Si tomamos las intendencias del interior, solamente excluyendo Montevideo, que tiene la peculiaridad de tener recursos propios mucho mayores, obviamente, las intendencias del interior en promedio dependen entonces de un 40% para poder realizar sus gastos de las transferencias de la administración central. Vaya entonces si serán importantes esas transferencias, vaya si estamos hablando de un tema no menor. ¿Por qué las del interior y no Montevideo? No, digo, contando Montevideo, incluyendo Montevideo en el cálculo, no da que las intendencias requieren 30% para sus gastos de apoyo del gobierno central. Ahora entendí. Si excluimos Montevideo, las intendencias del interior, todas ellas juntas, sin Montevideo, requieren un 40% de contribuciones del gobierno central para sus gastos. ¿Por qué esto? Porque Montevideo tiene más gastos sí, pero tiene más recursos propios, porque más contribución inmobiliaria, obviamente, Montevideo. Entonces, ahí eleva el promedio a 70 o lo baja, si lo excluimos a Montevideo, al 60%. Quiero decir con esto que es muy importante. Estamos hablando de un tema de radical importancia para la actuación de la gente en el interior. Como en todo, ¿no? ¿Verdad? Sin aplicación de recursos no se pueden llegar a los objetivos. Aquí el objetivo muy importante que está planteado, que sería cuestión de ver si no es una política de Estado, porque todo el mundo lo quiere, hay que ver si en el contenido estricto hablamos de lo mismo, se llama descentralización. Entonces se hace una reforma de la Constitución en 1996, creo que había 2 o 3 cosas, y lo que tuvo andamiento fue justamente estos artículos que tienen que ver con la descentralización de fondos para el interior. Entonces, los instrumentos que existen para esa transferencia de recursos son 4, yo diría.
el artículo primero, el artículo 214 de la Constitución, establece que un porcentaje del presupuesto nacional se transfiera a los gobiernos departamentales según criterios que marcaría la ley. Este ítem implica que el 70% de las transferencias del gobierno central a las intendencias se cursen por este artículo 214 de la Constitución, ¿verdad? Del 100% que reciben las transferencias, 70% resultan de aplicar el artículo 214 de la Constitución. Antes del año 2005 estaba fijado una alícuota del 2,5% del presupuesto nacional a ser transferido al conjunto de las intendencias. A partir del año 2005, con el gobierno del Frente Amplio, dicho porcentaje pasó a ser el 3,33%. O sea, ya tenemos del pique un sustancial aumento en lo que transfiere el gobierno central a las intendencias por este concepto. Pero además, como el PBI subió muy fuerte en el periodo 2005 al 2014 y siguió en suba, aunque más moderada, del 2015 al 19, el presupuesto subió acorde con esa evolución, más o menos un 30% del aumento del PBI se consideró presupuesto del Estado. Quiere decir que un 3,33% de ese aumento, de ese presupuesto, pasó a ser transferencia al interior, a las intendencias de interior. Fue un aumento sustancial que en pesos constantes, como hay que medirlo, no en dólares, porque en dólares sería todavía mucho más, en pesos constantes, porque la ley obliga, los gastos son en pesos, lo que se hace en las intendencias, lo que importa es el poder adquisitivo de ese peso. Estamos hablando de una suba del 150%, que se ha transferido desde el gobierno central a las intendencias. Una suba del 150% en términos reales. Carlos. Se multiplicó por 2,5. Se multiplicó por 2, ya me lo vas a decir. Se multiplicó por ¿cuánto? Por 2,5 el gasto que se realizaba en el 2004 con respecto al gasto que se realizó al fin del periodo 2018-2019. No, lo que quiero aclarar, que es muy importante, que la mayoría de las intendencias no eran del Frente Amplio. Sin embargo, ahí está, se duplicó y se cumplió absolutamente a la par, todas iguales. Sí, sí, sí. Que eso es muy importante, digo, de valorar. No, valorar eso, que no se distinguió en absoluto, no se discriminó a ninguna según el pelo político del intendente, sino que además esto implicaba un procedimiento complejo, porque no era cuestión de aplicar, bueno, ¿cuánto da ese porcentaje sobre el total del presupuesto nacional? Da tanto, lo dividimos entre 18 intendencias del interior y la intendencia de Montevideo y da tanto para cada intendencia. No se trataba de eso, así no era. La ley marcaba ciertos criterios, por ejemplo, ver cuánto es la extensión territorial, cuánto es la población, pero no solamente la población, sino que el Producto Bruto Departamental per cápita, cuánto es el Producto Departamental por cápita, y la ley marcaba cuanto menor sea el Producto Bruto Departamental per cápita, una palabra, cuanto menor sea la contribución productiva anual, la creación de riqueza anual en ese departamento, bueno, mayor sería la contribución de transferencia. O sea que es complejo realmente, y para esa complejidad se tenía que tener un entendimiento y no estar en divisiones. Entonces, de acuerdo a lo cual, en el Congreso de Intendentes y en la comisión sectorial que funciona en la OPP, se trabajó muchísimo. Y eso significó, había que aplicar primero reducciones, de acuerdo con la ley,
había que aplicar reducciones porque consideraban que ciertos gastos, por ejemplo los realizados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el interior, se debían deducir de ese monto transferido. También los gastos de UTE y ANTEL y OCE realizados para concordar, no los gastos normales de los consumos, sino los gastos especiales realizados por UTE, ANTEL y OCE en obras de infraestructura local, es decir, gastos adicionales a los normales. Entonces, esas deducciones se realizan primero, se calcula el valor del fondo y se aplican porcentajes criteriosos que tratan, nunca lo pueden hacer a la perfección, tratan de considerar esas variables que mencioné, como el producto per cápita, la extensión territorial, la población existente. Aplicados esos porcentajes, entonces, quiero decir con esto que a cada departamento le tocan cosas diferentes, y luego también hay ciertas deducciones porque se le retiene de ese dinero, se le retiene al departamento el IRPF y de los sueldos de los funcionarios, los aportes patronales y personales de los sueldos de los funcionarios, la cuota anual para el Congreso de Intendentes, y todo eso y un saldito para pagar las cuentas de UTE y OCE consumo de la Intendencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay una complejidad importante. Esa complejidad podría dar lugar a conflictos, no lo dio en absoluto. Hubo un total entendimiento y puedo decir fehacientemente que todas las intendencias han tenido un incremento importante después de lo que les toca a cada una, después de estos cálculos bastante rigurosos. Después hay un crecimiento importante que en promedio, unas más, otras menos, da ese porcentaje de 150% de aumento. Bueno, este es uno de los conceptos. Después el artículo... en ese concepto, de ese primer concepto, ¿cómo lo comparo con algunas opiniones del actual gobierno? Hablando del primer concepto, para ir más o menos haciendo un espejo, si es posible. Es decir, ¿cuál es el criterio que tú ves o que crees que, como economista, como ex integrante de la OPP, cómo ves las opiniones de Alfi o del gobierno que viene de turno ahora en cuanto a la descentralización? Porque esos dineros deben de llegar igual. Bueno, yo creo que está todo supeditado. Si se puede recortar, se recorta, ¿verdad? Ahí ya ha planteado un plan que estos dineros se transferían a las intendencias respetando enteramente la autonomía municipales. No obstante, en ese buen entendimiento, en ese amigable entendimiento que el gobierno del Frente Amplio supo tener con todas las intendencias de cualquier color, se plantearon lo que llaman compromisos de gestión. ¿Qué eran los compromisos de gestión? Bueno, era aquello de decir, hay gastos que el gobierno central preferiría que se hicieran por parte de las intendencias. Si las intendencias estuvieran a bien acordar con el gobierno central, sería importante, porque entonces las transferencias de fondos podrían cambiar. Entonces, por ejemplo, los consumos corrientes de UTE y OCE y ANTEL, bueno, esos queremos saber si están cumplidos al 100%, no simplemente si se pagan. Informarle al gobierno central que estén pagos, informarle al gobierno central sobre su endeudamiento, informarle al gobierno central sobre su balance de ejecución presupuestal, ¿verdad? Pero parte de eso del tema de UTE y todo lo demás, ¿no estaba medio resuelto con el tema del SUSIBE? El tema de SUSIBE forma parte de esos entendimientos que se han
tratado de realizar. Ajá. A lo que voy es, en este momento se está planteando algo que para mí es una tergiversación de estos compromisos de gestión, porque en ningún momento nadie sintió estos compromisos afectasen la independencia de las intendencias. Sin embargo, ahora lo que se plantea es, yo te transfiero los fondos en tanto y cuanto me bajes el rubro cero un 10%. El rubro cero es el que autoriza a asignar recursos al pago de salarios. Entonces, esto estaría incluido en un artículo de presupuesto. Entonces, yo digo, igual que cuando se hizo la intendencia y se la puso como, se hizo la unidad alimentaria y se la puso como empresa pública no estatal, ¿verdad? Si aquí pusimos compromiso de gestión para que ahora, en este momento, vengan a transformarlos en un condicionamiento a la transferencia de recursos a las intendencias municipales, bueno, estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Porque el decir, imponer a las intendencias municipales que bajen 10% el salario, salvo que despidan al 10% de las personas, ¿es verdad? Es decir, eso es lo que vamos a aclararlo de vuelta, ¿eso es lo que está planteado en el presupuesto actual? Sí, que como compromiso de gestión de estos que eran antes informaciones, buenos entendimientos, para que fluyera normalmente esa asignación de recursos, nunca, jamás violentando las autonomías municipales, ahora está planteado como a mi modo de ver, un corsé que se le pone yo te ayudo, pero vos me bajás un 10% rubro cero. No, yo te doy los fondos que constitucionalmente debo darte, en tanto y cuanto tú cumplas con tales y cuales condiciones, muy parecido a lo que hace el Fondo Monetario Internacional. Bueno, y ese es un tipo de problemas que se nos vienen, ¿verdad? Aquí ya no hay más una expansión para cumplir los objetivos que tiene asignado también por la Constitución de la República los gobiernos departamentales. La expansión que se dio de recursos en el gobierno del Frente Amplio, que si uno no da recursos son saludos a la bandera, ¿verdad? Por más que los plasme en ley, en la Constitución, si no se dan los recursos, bueno, quedan ahí en el tintero. Entonces, lo que queremos decir con esto es que forma parte de esa agresividad que en este momento se está planteando con respecto a muchos puntos en el FA, del gobierno del FA, como también a la necesidad de hacer un ajuste totalmente conservador a contramano de lo que las políticas económicas indicarían hacer en momentos de crisis por pandemia, como lo están haciendo otros países, y Uruguay está haciendo a contramano, reduciendo en vez de expandir el gasto en momento de la crisis, para después, en todo caso, achicarlo en el momento de la bonanza. Esa política que es llamada anticíclica no se está realizando, y lo que se hace, si se gasta menos, si se achica, si se ponen este tipo de restricciones a las intendencias como a otros aspectos de la vida económica, lo que vamos a hacer es ahondar la crisis en vez de tratar de aligerarla. Yo sigo, porque el tiempo después me gusta que poder redondear. El artículo 298 de la Constitución establece otro fondo para el desarrollo del interior. Eso es un fondo para proyectos de infraestructura, y ese fondo se nutre simplemente el 11% de la recaudación obtenida fuera del departamento de Montevideo, de la recaudación impositiva obtenida fuera del departamento de Montevideo. De ese fondo, una tercera parte es algo así como de libre disponibilidad de los gobiernos departamentales en tanto hagan obras. Explícamelo de vuelta. Obras. Hay un fondo que se establece por constitucional,
Es Ah, el 11% de lo recaudado fuera por tributos nacionales, fuera del departamento de Montevideo. Este es un fondo exclusivamente para las intendencias del interior. A este fondo se le aplica entonces la tercera parte del mismo es de libre disponibilidad de las intendencias, y las 2/3 partes tiene que ser ejecutada por los ministerios, por ejemplo, de obras públicas, de ganadería, de agricultura, para industria, para aplicarse a obras de descentralización o de desarrollo local. De ese fondo también ha seguido el mismo criterio que el primero, del artículo 214. Ese fondo se ha ido incrementando en forma notoria. en gobiernos del Frente Amplio. En los gobiernos de Frente Amplio, y ha mantenido también un aumento sustancial con respecto a lo que se abonaba en el 2004. De manera que, pero ese es un fondo que nutre del total de transferencias, aproximadamente es un 9%. Así que tenemos un 70% de las transferencias por parte del artículo 214, un 9% por parte del artículo 298, pero existen otras. Hay un subsidio de alumbrado público, que son 20 millones de dólares. Hay la compensación del SUSIBE, aquellas intendencias que no lograron sobre determinada base obtener una recaudación por patentes de rodado similar a la dicha base. Otra partida para infraestructura de Montevideo y Canelones, ¿sí? 10 millones de dólares. Y lo que totaliza entonces un conjunto, el impuesto, la devolución que se hace del impuesto a los remates de bienes muebles, inmuebles y semovientes. Es un impuesto del 2%, en el interior es importante, cuidado, en el remate de todos los Semoviente, estamos hablando de ganado. El ganado se recauda por el gobierno central en todos los remates de ganado y se le devuelve íntegro a la intendencia en cuya sede se realizó el remate. Todas esas son transferencias. Hay transferencias extraordinarias que tuvieron lugar en determinado momento, en situaciones críticas, o sea, como al revés, como decía, ¿no? En situación crítica, como en la crisis que se entendió que podía estar atravesando el país, que después no fue tal. En el 2009, bueno, ahí hubo una transferencia de alivio para paliar la pérdida de recursos de las intendencias. Luego hay un cuarto motivo de transferencia, que es la aplicación del fondo del BID. Por ejemplo, electrificación rural, que durante el gobierno del Frente País quedó completada la electrificación rural. Si no estamos en el 100%, estamos en el 90 y tanto por ciento. Quedaban 1.200 familias para atrás, es lo que resta en el país, porque yo he entrevistado gente de UTA acá. Bueno, ahí está, queda muy poquito para atrás, y esos recursos se aplican al interior y obras de infraestructura. El problema de algunas obras de infraestructura, tanto estos como las que tienen referencia al artículo 298, a veces son cordón cuneta, que le llamamos, ¿no? Es decir, hacer la calle, hacer el pavimento y la cuneta para que corra agua. Después hay inauguraciones con bombos y platillos, y la gente pregunta, ¿de dónde vienen estos recursos? Y la intendencia jamás dice que vienen del gobierno central, dice que son de ellos. Bueno, cada maestrito con su librito, ¿verdad? Pero es tal cual, digamos, los fondos son transferidos del gobierno central. Tiene razón la intendencia de festejar una inauguración, pero siempre convendría a que la opinión pública supiera que esos fondos no son de una gestión extraordinariamente buena de la intendencia, sino que también que son de la contribución y de la aplicación conjunta de recursos por parte de la intendencia, que son recursos del gobierno central. Es más que complejo el tema de la OPP. Claro, bueno, sí. No, lo digo complejo ahora por lo que se viene, porque en realidad
hay mucha piola para que el gobierno central, si quiere, premie a una intendencia y a otra no la premie. Bueno, se especula con eso, claro, cuando que se muestra el candidato cerca del presidente de la República, evidentemente lo que se quiere hacer ver es que a la intendencia le va a ir mejor si la presidencia es afín a ella. En fin, creo que son temas que están en la raíz por eso quería explicarlos con un poco más de detalle, porque hay muchas, como dije antes, cosas repetidas una y otra vez, sin analizar el contenido profundo que tienen, que pueden inducir a engaño a mucha gente. Yo concluyo diciendo, con el FA, con los gobiernos del Frente Amplio, los montos transferidos aumentaron significativamente. Segundo, el sistema ha ido mejorando, se ha mantenido estable en 15 años, ayudando a la planificación de los recursos y a la gestión de esos recursos por parte de las propias intendencias. Cosa muy importante, porque la inestabilidad en que el recurso viene o no viene, el recurso es o no es, era muy desencadenante de problemas a nivel de todas las intendencias. Tercero, nunca hubo un entendimiento tan fuerte como el que tuvo el gobierno central con las intendencias de cualquier pelo político. Con el Congreso Nacional de Intendentes. En total armonía, se potenció al Congreso de Intendentes y con gran respeto a la autonomía municipal. Cuarto, las transferencias acordadas y previstas de los recursos se hicieron siempre en tiempo y forma, lo que ayudó muy grandemente a que se armonizara la relación con el gobierno y que se asentara el gobierno departamental. Es penoso haber visto cómo los intendentes en algún periodo de las anteriores administraciones estaban deambulando de un lado a otro, del Parlamento, el OPP, el Ejecutivo, buscando por favor financiar los huecos que tenían, que no podían haberlos ni previsto, ni tenido una cobertura rápida. Entonces, que proyecto de ley, que esto, que el otro, entonces era penoso. Hoy en día, digamos, después de proceso de trabajo con las intendencias, o de este fortalecimiento de los recursos, de esta planificación de los recursos, casi que de las 19 intendencias del interior, solamente 2 tenían leves déficits en su funcionamiento en el transcurso del último año 19. Entonces, todos estos puntos me parece a mí que habilitan a pensar que de haber un cambio va a ser un retroceso, y lamentablemente estamos mirando algunos síntomas, ¿verdad? El tema de la UAM me parece otro problema muy fuerte, que creo que va en ese sentido, de una agresión, yo diría, casi con la absorción de recursos genuinos que la Intendencia fue aportando para que la comunidad de los montevideanos mejorara su nivel de vida. Veamos las competencias municipales, por ejemplo. Bueno, entender políticas de higiene sanitaria, incluido la recolección de residuos, organizar y cuidar la vialidad pública, incluido el alumbrado, reglamentación del tránsito, servicios de transporte, reglas edilicias de ordenamiento territorial, y entender en lo concerniente al abasto, tabladas, plazas de frutos y mercados. Entonces, todo eso es está especialmente establecido que la competencia en materia del mercado de productos agrícolas
le corresponde a las intendencias. ¿Por qué lo metió Iriarte? ¿Por qué lo metió Iriarte si Iriarte sabía todo eso? Porque el mercado modelo fue administrado en un periodo hasta el año 90, en los últimos, en la década del 80, en los últimos años fue transferido durante 4 años a los productores. Y esa transferencia fue bastante problemática, por no decir otra cosa. Hubo dificultades de todo tipo y hubo una necesidad por parte de la Intendencia de reasumir la dirección del mercado modelo. Y ahí en más empezaron estudios, porque un mercado modelo, un mercado agrícola, implantado antes en la periferia de la ciudad y con el desarrollo de la ciudad queda implantado en el medio, ¿verdad? Tiene una connotación importante desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la logística y en la comercialización, que bueno, la Intendencia empezó a examinar el punto y hay estudios que datan de la década del 90 y entendió que debía de transformarse, no solamente mudarse el mercado modelo por un tema elemental de urbanismo, que era lo que le pasaba a todas las ciudades del mundo, sino que además debía de transformarse el mercado modelo en una unidad alimentaria con grandes ventajas en materia de logísticas, que impidieran que mejoraran la sanidad, la inocuidad de los alimentos, el aprovechamiento de menores mermas, la industrialización de excedentes. Todo eso está planteado como una forma de contribuir al bienestar de los uruguayos y el desarrollo local, tanto del área metropolitana ya alcanzada, que tendría que ser dedicada con sus servicios existentes a vivienda, y a mejoramiento de todo lo que tiene que ver con las calles, que quedarían más aliviadas sin el tránsito de transporte pesado, y el desarrollo local de la nueva ubicación del mercado, que es un foco de dinamismo para muchas familias. Todo eso está planteado respetando los derechos adquiridos de los que trabajan en el mercado modelo, de las pequeñas empresas, pero alerta contra los grandes especuladores que están en el mercado modelo, que siempre estuvieron, están y estarán en el mercado modelo, que creo yo son los que pretenden sacar un mayor provecho y acumular siempre para su rancho. Entonces aquí hay una verdadera agresión, ¿no? Porque es prácticamente tú invertiste, tú pagaste, tú invertiste en cosas que nosotros consideramos válidas, pues ahora nos quedamos nosotros con la administración de eso. La Intendencia podía haber hecho muchas otras obras en beneficio de los ciudadanos de Montevideo y sin embargo las resignó para hacer esa, porque creyó que servían mucho para los ciudadanos de Montevideo, pero también contribuían al desarrollo nacional. Hay que ver lo que podía ahorrarse incluso el país estabilizando los precios de las frutas y las verduras, porque ante excedentes se comercializan y se busca estabilizar el precio a un precio de referencia, y ante faltantes se importa para que no estemos trabajando sin los consumos básicos. En realidad no es que lo haya, en realidad no es que no supiera, lo hizo a propósito, yo digo, lo hizo a propósito, a sabiendas, viendo el correlato ahora de la información, del análisis que tú estás haciendo, cómo es la composición de los que integran el marco modelo. Ahora me doy cuenta por qué. Claro, sí, los pequeños productores, los pequeños comerciantes, los pequeños productores que llevan sus productos, que no son la mayoría, porque los grandes son los que acopian y llevan de los pequeños, ¿verdad? Ese es el punto. Y los pequeños comerciantes que van a comprar al mercado modelo, a ellos les estaría mejorando muchísimo, porque tienen un pequeño aumento en los costos de cada local, un gran ahorro en logística, les hace generar muchísimas más, y bueno, sin embargo, bueno, hola. Nos tenemos que ir paulatinamente. Bueno, muy bien.
Mucho gusto, entonces, para otra oportunidad podemos seguir hablando de algún otro tema que sea la audiencia. El lunes. Muy bien. Un abrazo. Tanda y volvemos rapidito. Un abrazo. Ahí.